Buen día, mis hermanos. Pues otra vez nos encontramos en la carta de Pablo a los Colosenses. Y como notábamos el domingo pasado, la carta de Colosenses exalta la superioridad, o sea, la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el contexto del pasaje que estamos estudiando, el contexto inmediatamente antes del pasaje que estamos considerando, Pablo ha pasado de hablar de la gran teología sobre la preeminencia de Cristo a las implicaciones de tal verdad, la verdad de su preeminencia. Específicamente habla de las implicaciones de la verdad de la preeminencia o la superioridad de Cristo en manera práctica. Maneras prácticas entre las relaciones por dentro del cuerpo de Cristo, relaciones con nuestras familias, aún entre nuestros trabajos. Hasta que llega ahí el capítulo 4, el versículo 2, y él empieza a mostrar las implicaciones de la preeminencia de Cristo en relación con los que todavía son perdidos en sus pecados. Y por eso hemos declarado el tema del pasaje, Colosenses 4, 2 al 6, de ser haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos. Habla de nuestra proclamación del Evangelio. Colosenses 4, 2 al 6, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Declarando el misterio de Cristo, dando a conocer el misterio de Cristo para manifestarlo como debemos hacerlo. Habla del mandato dado a nosotros de hacer discípulos de todas las naciones, lo cual empieza donde el Señor nos ha puesto cada uno de nosotros como enseñadores y se extiende a todo el mundo. Es nuestro mandato. Y siendo un mandato del Señor a sus seguidores, significa que no es algo opcional. No es opcional. Es un mandato para todos los creyentes. Entonces, de no hacerlo es pecado. Haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos, para que ellos puedan reconocer su señorío, arrepentir de sus pecados, confiar en Él y ser convertidos en adoradores gozosos de Jesucristo. Pero más que un mandato, más que una mera responsabilidad, proclamando Cristo a los perdidos es un privilegio maravilloso que nos da gozo. Es un hecho de la gracia del Señor darnos a nosotros el empoderamiento y la oportunidad a proclamar el Evangelio a los que todavía necesiten conocer a Cristo. Nuestro rol haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos nos llama a involucrarnos en por lo menos tres cosas que podemos ver en el texto ante nosotros. Entonces, el domingo pasado vimos la primera de las tres cosas. Haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos involucra primeramente en capítulo 4, versículos 2 al 4, nuestra petición al Señor. Debemos orar. Nuestro texto nos dice, perseveren en la oración. La oración aquí es de ser una oración evangelística. Orando para que Dios nos abra una puerta para la proclamación de la palabra de Dios.
Entonces, para los que no escucharon el mensaje del domingo pasado, déjenme repetir lo que cubrimos. Haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos involucra primeramente nuestra petición al Señor. Y vimos en versículo 2 las características identificadas en nuestras oraciones evangelísticas. Lo que identifica el cómo de la oración evangelística. Y las características son perseverancia, vigilancia y apreciación, o sea, agradecimiento. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. También en relación a nuestra petición al Señor, vimos por los versículos 3 y 4 el contenido incluido en nuestras oraciones evangelísticas. O sea, el qué de la oración evangelística. Y notamos dos cosas que deben ser incluidas en nuestras oraciones evangelísticas, si seguimos el ejemplo del apóstol Pablo aquí. Debemos orar por las oportunidades soberanamente orquestadas. Oramos por las oportunidades soberanamente orquestadas, o sea, ordenadas y organizadas por el Señor. Oren para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Y también notábamos por los versículos 3 y 4 que debemos orar por la comunicación espiritualmente fortalecida. La comunicación espiritualmente fortalecida, o sea, la comunicación que sea habilitada por el poder del Espíritu de Dios. Oren para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, para manifestarlo como debo hacerlo, dice el texto. Notábamos entonces que debemos hablar con el Señor, orar, hablar con el Señor sobre las personas perdidas, mientras también hablando con las personas perdidas sobre el Señor. Aunque no exclusivamente, el domingo pasado enfocábamos más sobre las verdades del texto que hablan de nuestra responsabilidad, a hablar con el Señor sobre los perdidos. Nuestra petición al Señor. Debemos orar. Ahora, entre los versículos 5 y 6 de nuestro texto, vamos a ver dos cosas más y ahora el enfoque principal va a estar en el otro lado de la verdad. Debemos hablar con el Señor sobre las personas perdidas y también debemos hablar con las personas perdidas sobre el Señor. Colosenses 4, los versículos 5 y 6. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonado como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos, no solamente involucra nuestra petición al Señor, como vimos en los versículos 2 y 4, al 4, haciendo la preeminencia de Cristo conocido a los perdidos, involucra también nuestra participación en el mundo. Versículo 5. Aquí en versículo 5 recibimos dos imperativos sobre cómo debe ser nuestra participación evangelística en el mundo. Primeramente, debemos andar prudentemente con el testimonio. Debemos andar prudentemente con el testimonio. Comenzamos con la oración evangelística, pero continuamos con la participación en el ministerio personal del evangelismo en el mundo. Habla con el Señor acerca de los perdidos y luego vete a hablar con los perdidos acerca del Señor. ¿Estás participando en el ministerio de evangelismo?
o simplemente estás sentado al lado mirando a los demás aprovechar la oportunidad de evangelizar. El evangelismo nunca fue diseñado para ser un deporte de espectadores. Todos los creyentes están llamados a involucrarse a la participación. ¿Has tomado las armas y has entrado a la batalla? ¿O simplemente estás contento a dejar que otros cumplan tus deberes como soldados del Señor? Haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos, involucra nuestra participación evangelística en el mundo. Con ambos nuestras bocas y nuestras vidas debemos involucrarnos apasionadamente en el proceso de evangelismo. Y para nosotros como pastores debemos recordar que eso no solamente es el evangelismo, el evangelio predicado en el púlpito, sino que también proclamando personalmente con las personas a nuestras comunidades. Digo esto porque a veces aún como pastores, tenemos pastores que están contentos de estudiar la palabra y predicar la palabra, pero no salen con las personas que necesiten escuchar el evangelio afuera de los lugares donde la iglesia está reunida. Versículo 5 dice: anden sabiamente para con los de afuera. Anden, caminen, conducen. Son términos activos. No andamos, mis hermanos, sentados en la sala enfrente de la televisión. A mi hermano no veo la televisión, me dice unos, por lo menos si mi equipo favorito de fútbol no tiene partido. A lo mejor eso no es un robo de tiempo para ti, pero hay otros. Muchos tienen robo de tiempos que no le permiten aprovechar las oportunidades a evangelizar. La falta de evangelismo personal puede existir, hermanos, aún sin robatiempos frívolos en nuestras vidas. Como pastores, dedicamos mucho tiempo al ministerio que incluye muchas horas estudiando la palabra en preparación a predicar, a enseñar y a aconsejar. Y eso es bueno, es necesario. Basado en lo que sale de muchos púlpitos día de hoy, sería mejor si más pastores aumentaran su tiempo dedicado al estudio de la palabra también. Bueno, pues ese es otro mensaje por otro grupo. Pero aún como pastores dedicados a la sana doctrina y la fidelidad de la predicación, en la predicación expositiva, tenemos que dar cuenta que por la naturaleza de nuestros ministerios no vamos a estar en contacto tanto con las personas en el mundo si no programamos tiempo para fortalecer nuestras relaciones con nuestros vecinos y otras personas entre nuestras comunidades. Todos nosotros, pastores y congregación, tenemos que programar tiempo, tenemos que iniciar las conversaciones, tenemos que tener un deseo de invertir intencionalmente en nuestras relaciones con personas perdidas. Tenemos que levantarnos, salir de la casa, aún salir de la iglesia, para involucrarnos en las vidas de los perdidos en el mundo alrededor. Anden sabiamente para con los de afuera. Es lo que dice nuestro texto. Entonces, mis hermanos, todos, déjenme preguntar, ¿cómo está tu andar? ¿Cómo está tu caminar ante los demás? Debemos andar prudentemente con el testimonio. Como creyentes hemos sido llamados a la participación en el evangelismo.
en el evangelismo, en el mundo y específicamente aquí eso incluye siendo cuidadosos con cómo andamos, cómo conducimos nuestras vidas, cómo caminamos el caminar de fe ante el mundo que nos vea. Nuestro testimonio puede ser una gran herramienta usada por el Señor para abrir las puertas para la proclamación del Evangelio. De hecho, el testimonio de un creyente puede servir para invitar o aún impedir esas conversaciones espiritualmente fortalecidas en nuestro deseo a compartir a Cristo con los demás. Entonces, ¿cómo está tu andar? ¿Estás siendo muy intencional a medida que tomas cada paso por la fe? ¿O eres pasivamente siendo empujado por el mundo que te rodea día en día? ¿Tu vida está vivida en contraste con o en conformidad con el mundo que busca apretarte a su molde? Por ejemplo, entre el tiempo de la cuarentena y todo lo que ha pasado entre el último mes, ¿cómo ha sido tu reacción? ¿Estás mostrando a tus vecinos, colaboradores en el trabajo y familiares la madurez cristiana fortalecida por la gracia de Dios? ¿O es tu testimonio un reflejo de las actividades entre los demás en el mundo? Entonces, ¿qué incluye nuestra participación apasionada en el ministerio del evangelismo en el mundo? Bueno, podemos ver un par de cosas aquí en versículo 5. Primeramente, como hemos visto, debemos andar prudentemente con el testimonio, conducirnos con sabiduría para con los de afuera, vivir sabiamente hacia los que están afuera de la fe. Esta ya fue la oración de Pablo por la iglesia en que él estaba escribiendo en capítulo 1 de Colosenses. Capítulo 1 y versículos 9 y 10. Por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos o lo que oímos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Podemos brincar un poco más adelante, capítulo 2 y versículo 6, donde dice: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Y en capítulo 3, versículo 7, habla de la verdad que ha sido un cambio en la manera en que andamos. O sea, actuamos, conducir nuestras vidas. En la manera que ahora vivimos diferentemente que antes. Ahora que somos en Cristo. La sabiduría es la aplicación práctica del conocimiento bíblico. La sabiduría es más que el conocimiento de la verdad, ya que implica cómo aplicamos lo que sabemos acerca de la verdad. Hay implicaciones muy prácticas de conocer a Cristo que deben ser evidentes en nuestras vidas diarias. Siguiendo a Cristo, quien es la personificación de la sabiduría, aprendemos a vivir hábilmente, sabiamente, aplicando las verdades de Cristo revelados aquí en la Escritura. Este modo de vivir hábilmente, esta sabia manera de conducir la vida de uno, tiene un efecto en nuestro testimonio de Cristo. Un testimonio impío, una vida llena de hipocresía, no proveerá la oportunidad para apuntar a otros hacia Jesús. Proclamando a Jesús como el único digno de nuestra adoración y al mismo tiempo
dedicando la prioridad del uso de tu tiempo a tu trabajo, a tus pasatiempos, a tus deportes, te robará el auténtico testimonio enfocado en Cristo, que en muchas maneras te da una audiencia ante tu familia perdida y tus amigos que no conocen al Señor. Estamos muy acostumbrados a escuchar las quejas sobre las grandes diferencias entre las proclamaciones y las prácticas de los políticos que compitan por nuestros votos. Pero debemos evaluarnos a nosotros mismos para ver si también puede haber algunas diferencias entre nuestra comunicación y nuestra conducta. Y sabemos que esto es especialmente importante cuando tratan de comunicar, cuando tratan de comunicar a Cristo a sus propios hijos. Los que están ahí en tu casa, viendo todo. Seguramente hay algunas cosas que son tan obvias que no necesitamos a nadie más para enseñarlas a nosotros. Para señalarnos a nosotros. Pero no olvidemos que incluso las cosas buenas pueden convertirse en ídolos cuando las priorizamos sobre el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Segundo a los Corintios 11, versículo 14, dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Nuestro enemigo, el gran engañador, no solamente quiere hacer las cosas malas, lucir bien, pero también se emociona cuando nos distraemos, incluso con cosas buenas, tanto que dejamos al lado lo que es aún más importante. No todas las formas de idolatría se parecen a la Virgen de Guadalupe. ¿Qué se comunica a los niños en las casas de los padres creyentes, donde la prioridad se vuelve a el estadio de béisbol en lugar de el estudio de la palabra, de la Biblia? Y las competencias de fútbol convierten en ser excusas para no participar en el compañerismo con la familia cristiana. Cuando los deportes tienen prioridad sobre el discipulado, va a ser difícil convencer a sus hijos y sus vecinos que Cristo verdaderamente es digno de ser prioridad en sus vidas. Oye, no estoy diciendo que todas esas cosas son malas, pero lo que se prioriza habla mucho a los de fuera de la fe que nos están viendo. Y recuerden que aquellos que están por fuera de la fe, incluso muchas veces aquellos que están dentro de la misma familia. Y seguramente alguien va a decirme entonces, pero Pastor Brian, tú no entiendes. Las cosas así toman prioridad porque nos dan una oportunidad para evangelizar. Y para algunos puede ser verdad. Gloria a Dios cuando lo hacen. Pero aún así es importante tomar tiempo de vez en cuando para evaluar si o no de hecho están sucediendo eso en la verdad. ¿Están realmente aprovechando las relaciones formadas por los deportes y otras cosas para evangelizar? Debemos andar prudentemente con el testimonio. Anden sabiamente para con los de afuera. Aún puede ser traducido hacia los de afuera. Por lo tanto, realmente podríamos decir que es más que tener un testimonio enfocado en Cristo alrededor de aquellos que son de afuera de la fe. Más que simplemente vivir con sabiduría en vista de aquellos que no siguen a Jesús.
Este texto nos llama específicamente a conducir nuestras vidas con la aplicación práctica del conocimiento bíblico en Cristo hacia los perdidos. No solamente vivimos para el Señor y esperamos que alguien note, sino que hay algo intencional y activo en nuestra relación con los que están afuera de la fe. Nuestras vidas deben ser vividas en contraste en vez de en conformidad con los caminos del mundo. Pero no es un aislamiento de los que viven en el mundo. Sé que por algunos el tiempo de la cuarentena ha sido poco cómodo, porque por algunos prefieren ser socialmente distanciados, enfocados en sus propias cosas y no preocupados por las almas de los demás. Ojalá no es el caso para ti. ¿Cómo nos conducimos sabiamente con intencionalidad con respecto a nuestro testimonio alrededor de los perdidos? Encontramos que nuestra participación en el evangelismo será identificada también por la obediencia a otro imperativo también. A otro imperativo encontrado aquí en versículo 5. Aprovechar oportunamente con los tiempos, o sea, las oportunidades. Anden sabiamente con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Colosenses 4 y versículo 5. Debemos aprovechar oportunamente con los tiempos. Anden sabiamente con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Y digo los tiempos en lugar de el tiempo, para captar bien la énfasis de la frase que dice aprovechando bien el tiempo. No es tanto que solamente usamos bien los 24 horas dadas a nosotros cada día, sino que aprovechamos las oportunidades, o sea, los tiempos dados a nosotros cada día por Dios para evangelizar. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Colosenses 4 y versículo 5. Redimiendo el tiempo, haciendo la más provechosa cada oportunidad. Aunque es cierto que debemos aprovechar al máximo el tiempo concedido a cada uno de nosotros por el Señor. Creo que el punto de Pablo él está haciendo aquí es que algo más que simplemente no malgastar o perder el tiempo para que podamos tener más tiempo para evangelizar. Aquí redimiendo el tiempo o aprovechando la oportunidad, habla de aprovechar las oportunidades que tenemos mientras que vivimos sabiamente ante los que están fuera de la fe. Mientras oramos por las oportunidades soberanamente orquestadas, ya mencionadas en versículo 3, debemos estar listos cuando las oportunidades vengan. Cuando Dios abre una puerta para la palabra, estamos listos para entrar por la puerta. Aprovechar al máximo. O redimir proviene de un término que habla de comprar. La imagen sería como una persona que está ejerciendo la prudencia financiera. La prudencia financiera o mirando los mercados listos para comprar acciones o bienes raíces cuando se presente una buena oportunidad. En lo que se refiere a nuestro testimonio acerca de los perdidos, se trata con más que solamente las oportunidades específicas para compartir el Evangelio, sino de cómo
resplandecer o cómo brillar para Jesús durante las circunstancias que Dios ordena pasar en nuestras vidas. Cuando pasa por dificultades financieras, dificultades familiares o enfermedades físicas, ¿cómo respondes tú? ¿Cómo estás pasando ese tiempo de prueba en que estamos pasando ahora, que no podemos reunirnos como iglesia por causa de las precauciones sobre el COVID-19? ¿Confías alegremente en el Señor y demuestras su gracia todo suficiente alrededor de los que saben lo que está sucediendo en tu vida o en nuestras vidas? ¿Das la gloria a Dios vocalmente para su poder sustentador? ¿O murmura, gime y se queja de las mismas maneras que sus compañeros del trabajo y los miembros de la familia perdida hacen cuando se enfrentan las pruebas difíciles en sus vidas? Las situaciones de la vida son ordenadas por el Señor para que podamos experimentar su gracia y reflejar su gloria. ¿Cómo estamos experimentando la gracia de Dios entre este tiempo? ¿Cómo estamos reflejando la gloria de Dios entre ese tiempo de prueba? Hay mucho más que podría decir acerca del versículo aquí, pero lo dejaré para seguir con el versículo 6 ahora. Haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos, involucra nuestra petición al Señor, los versículos 2 al 4. Involucra nuestra participación en el mundo, versículo 5. Debemos andar prudentemente con el testimonio y aprovechar oportunamente con los tiempos, o sea, las oportunidades. Y ahora en el versículo 6, veremos que haciendo la preeminencia de Cristo, conocido a los perdidos, involucra también nuestra proclamación del mensaje. Colosenses 4:6. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos involucra nuestra proclamación del mensaje. El evangelismo incluye el uso de tu vida y tu boca, tu conducta y tu comunicación. Correctamente, nuestro texto habla del tema de nuestro testimonio alrededor de los que son de afuera de la fe, pero solamente viviendo tu vida cristiana ante los demás no es en sí mismo el evangelismo. El evangelismo es la noticia buena. El evangelio, es la noticia buena acerca de Jesús. ¿Quién es Él y qué hacía Él? ¿Qué hace? El evangelio es un mensaje. Y como mensaje, el evangelio debe proclamarse. Un testigo eficaz para Cristo debe usar palabras. Nuestro testimonio es importante, pero no es suficiente. Tenemos que proclamar el mensaje. Es posible que algunos de ustedes han escuchado la declaración supuestamente atribuido a Francisco de Asís, que dice algo así: prediquen el evangelio y cuando sea necesario usen palabras. Bueno, no solamente hay poca evidencia históricamente de que alguna vez haya dicho tal cosa. La verdad es que la declaración contradice la Biblia. Tu testimonio de vivir como Cristo sirve para abrirte una oportunidad para su proclamación del evangelio, pero no es en sí mismo el evangelio.
Tu testimonio solo no puede comunicar la encarnación de Cristo, la expiación sustitutiva de Jesús por los pecadores en la cruz, o la redención por la gracia sola a través de la fe sola en Cristo solo. La comunicación clara del mensaje de las buenas nuevas es el único medio por el cual los pecadores pueden reconciliarse con Dios. Pablo exclamó en Romanos 10:13, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y continuó en los versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. El Evangelio es un mensaje que debemos proclamar. La proclamación implica nuestras palabras. En el contexto de nuestra proclamación del Evangelio, nuestro texto ahí en Colosenses dice que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Ahora, antes que consideramos las verdades encontradas aquí en versículo 6, tengo que decir que había algo más que no tomé tiempo para exponer el domingo pasado acerca de los versículos 2 al 4, que quiero ver con ustedes si todavía podemos. Entonces, no voy a tomar tiempo necesario para completamente excavar todo el versículo 6 y examinar todas las implicaciones para nosotros. Pero de manera poco más breve, vamos a considerar ambos la manera y el motivo de nuestra proclamación del mensaje del Evangelio. Haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos involucra nuestra proclamación del mensaje. Y nuestra proclamación del mensaje debe ser cortés en la manera de presentar y conservante en el motivo de plática. Cortés en la manera de presentar y conservante en el motivo de platicar. Entonces, primeramente consideramos nuestra proclamación del mensaje, que debe ser cortés en la manera de presentar. Que su conversación sea siempre con gracia. Con gracia. Habla de la manera en que debemos presentar el mensaje del Evangelio en nuestras conversaciones con los perdidos. Demuestra preocupación por el oyente, muestra misericordia. Debemos decir la verdad con integridad, pero debemos vivir y decir la verdad en amor. En amor. El amor no ignora el pecado, sino que confronta el pecado con el propósito de que el pecador está llamado al arrepentimiento. Pero nunca hay una actitud de arrogancia, orgullo. No hay arrogancia o orgullo que mira hacia abajo el pecador de una manera crítica, sino más bien con el deseo de que el pecador encuentre misericordia, la misericordia de Cristo. Debemos hablar con humildad, que se acerque el pecador como un pecador a otro, que señala un pecador a la solución del pecado que se ha encontrado en el perdón ofrecido por Jesucristo. A veces el pecado que debe ser confrontado es tremendo, a veces aún grotesco, pero debemos tener cuidado de no permitir que la fealdad del pecado
nos permite desarrollar una actitud cínica que sería transmitida de una manera dura o grosera hacia aquellos pecadores que necesitan conocer a Jesús, nuestro Señor. No hay lugar para las actitudes como, bueno, pues estoy solamente diciendo la verdad. Estoy llamándolo como lo ve. Te has metido en este problema por tus propias decisiones pecaminosas, así que vive con ello. La verdad del Evangelio puede resultar ofensiva, pero nuestra manera de hablar al presentar el Evangelio nunca debe ser motivo de ofensa. Nuestra proclamación del mensaje debe ser siempre con gracia, amable, cortés en la manera de presentar. Y también nuestra proclamación del mensaje debe ser conservante en el motivo de platicar. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Conservante en el motivo, sazonada como con sal. Condimentar los alimentos con sal puede darle a algunos alimentos un sabor mejor. Todos sabemos tan riquísimo es la carne asada, cuyo sabor sea sacado por echar mucho sal. Y de tal manera que la comida rica es deseable, nosotros también debemos hablar en una manera atractiva. En lugar de que rechazando a la gente con nuestra manera de presentar el Evangelio. Y creo que la frase, que su conversación sea siempre con gracia, que acabo de mencionar, habla de esa verdad, que debemos hablar en una manera que es atractivo, se pone el Evangelio como algo atractivo. Nuestra proclamación del mensaje debe ser así, pero aquí dice, nuestra proclamación del mensaje debe ser conservante en el motivo de platicar. La sal era mercancía muy valiosa e importante en los días de Pablo para la conservación, o sea, la preservación de los alimentos. En los días antes de la refrigeración, en los días antes que la refrigeración, el efecto conservador de la sal podría significar la diferencia entre la vida y la muerte por el hambre. Pablo dijo algo similar en otra carta escrita alrededor del mismo tiempo que cubre muchos de los mismos temas, la carta a los Efesios. Efesios 4:29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra corrompida, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. No dejes que ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Corrompida. El término detrás de esta palabra podría ser usado para hablar de comida que ya no sirve, como la carne podrida. En lugar de ese tipo de discurso, necesitamos proclamar el Evangelio desde un motivo a edificar y dar gracia a los que nos oyen. Al hablar a los perdidos, esa gracia es la gracia del Evangelio que puede conservar o preservar el alma de los efectos putreficantes del pecado. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonado como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Debemos recordar lo que Pedro escribió en su primera carta. Primera de Pedro 3:15. Santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para responder, o sea, para presentar defensa ante todo
el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Debemos orar por las oportunidades soberanamente orquestadas para comunicar el Evangelio y para la comunicación espiritualmente fortalecida para hacer claramente que el Evangelio sea conocido. Debemos participar apasionadamente en el ministerio del evangelismo, que incluye vivir vidas de tal manera que nuestro testimonio constantemente piadoso nos provea las oportunidades, desde la cual ser escuchados como mensajeros de Cristo. Y finalmente debemos proclamar el Evangelio. Debemos proclamarlo en una manera agradable con gracia, motivada por los efectos conservadores del Evangelio de la gracia. Hacer la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos en nuestro ministerio, un ministerio dado a cada creyente. Así que ocupémonos para que seamos encontrados fieles. Para que podamos ser encontrados fieles cuando Cristo venga por nosotros. Pero recuerden que el ministerio no es algo que podemos hacer en el poder de nuestra carne. Es un ministerio hecho en el poder del Espíritu de Dios. Debemos entonces no solamente comunicar con los perdidos acerca del Señor, sino también comunicar con el Señor acerca de los perdidos. Pidiéndole hacer lo que solamente Él puede hacer. Abrir los ojos espirituales ciegos a ver Jesús como es revelado por las Santas Escrituras. Pero hay algo más. ¿Para qué debemos estar orando y aún pidiendo la oración de otros hermanos? Orando que nosotros podemos ver las oportunidades a evangelizar presentadas a nosotros. Orando por la audacia en Cristo a proclamar. Y orando para la ayuda del Espíritu de Dios. Orando para la ayuda del Espíritu de Dios y en presentar el Evangelio. Debemos estar orando evangelísticamente. Pues no tenía tiempo el domingo pasado para llevar a nuestra atención a algo muy importante que me impresionó estudiando este pasaje. Entonces, si puedes darme unos momentos más de tu atención, quiero dejar algo grabado en nuestras mentes y corazones para exhortarnos y para motivarnos como mensajeros del Evangelio, llamados a hacer la preeminencia de Cristo conocida en nuestro mundo. No debemos dejar esa verdad pasar sin reflexionar en ella. ¿Quién es que escribió este pasaje? Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, para manifestarlo como debo hacerlo. Es el apóstol Pablo, llamado personalmente al ministerio por el resucitado Señor Jesús en el camino a Damasco. Evangelista, muy utilizado por nuestro Señor en la proclamación del Evangelio. Modelo misionero para la plantación de iglesias. Predicador alaos de la palabra de Cristo. Y Él implora y súplica a los demás a orar por su ministerio de proclamar el Evangelio. Oren al mismo tiempo también por nosotros. Es lo que dice nuestro texto. Esto no fue solo un hecho aislado en la vida y ministerio del apóstol. Déjenme leer algunos pasajes más que muestran que esto es el hecho de su patrón.
Romanos 15, versículo 30. Luego, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí. Efesios 6, 19 y 20. Oren también por mí, para que me sea dada palabra a abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. También 1 Tesalonicenses 5, 25. Hermanos, oren por nosotros. Si el apóstol Pablo necesitaba las oraciones de los santos para su ministerio de proclamar el Evangelio, ¿cuánto más necesitamos nosotros como pastores y líderes entre nuestra iglesia, mis hermanos? Les pido sus oraciones por mí y por mis ministerios, por Pastor Antonio y sus ministerios, por nuestro discípulo del ministerio Manuel y sus ministerios entre su tiempo de residencia pastoral, y si Dios lo confirme así, en su futuro ministerio pastoral aquí con nosotros. No tengo vergüenza a suplicar las oraciones de ustedes, mis hermanos. Necesitamos sus oraciones. A lo mejor suena un poco directo, pero creo que estoy en buena compañía de hombres de Dios aún mucho más capacitados. Como encontramos en nuestro texto principal, podemos también ver en la petición de Pablo, perecida en la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 3, y los versículos 1 y 2. Finalmente, mi hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada. Así como sucedió también con ustedes. Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Pues parece que tenemos por lo menos algunos hombres perversos y malos que andan entre los pueblos aquí en Sinaloa también. Así que no tengo vergüenza en pedirles que oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, y para que nos sea dada palabra abrir nuestras bocas a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Porque la única solución verdadera a los problemas creados por los carteles y otros hombres perversos y malos en nuestra generación es la conversión de tales hombres que sean convertidos a ser adoradores gozosos de Jesucristo nuestro Señor. No estoy preocupado para que oramos por nuestra seguridad ni confort entre las situaciones donde nos encontramos, sino para que el Señor use las situaciones que Él había ordenado para preparar los corazones de sus elegidos para recibir el Evangelio proclamado, y para que Él nos apoya mientras estudiamos su palabra para predicar apasionadamente a Cristo crucificado y resucitado. Oremos, mis hermanos, no solamente por sus pastores, sino también por todos los hermanos entre nuestra congregación. Oremos unos por otros. Oremos que el Señor nos encuentre fieles en proclamar la verdad de su palabra, el Evangelio de Cristo crucificado y resucitado. Oremos para hacer la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos, para que puedan reconocer al Señor, arrepentirse de sus pecados, confiar en Él y ser convertidos en adoradores gozosos de Jesucristo. Que el Señor bendice su palabra y nos encuentre fieles en nuestros ministerios de oración y evangelismo en los distintos lugares que nos encontramos ahora,
plantados entre nuestro campo de misiones. Gracias, mis hermanos. Señor, damos gracias por la oportunidad que hemos recibido, aún entre la prueba de la cuarentena y las dificultades causadas por la falta de trabajo por algunos. La oportunidad dada a nosotros a brillar, reflejando la gloria de Cristo, mostrando la suficiencia de la gracia de Dios en nuestras vidas. Pido, Señor, por nosotros, cada hermano de nuestra iglesia, que podamos vivir en tal manera que podamos tener palabra lista para decir en nuestras bocas, estudiando la palabra de Dios, listándonos para abrir nuestras bocas y compartir el Evangelio, para que podamos vivir en tal manera que nuestros testimonios puedan abrir las puertas para compartir el Evangelio con nosotros. Pido, Señor, por la familia de Cristo, los de la Iglesia Bíblica Palabra de Cristo y otros que están escuchando el mensaje en diferentes maneras. Pido, Señor, que podamos ser hallados fieles, anunciando las buenas nuevas del Evangelio, para que tus elegidos entre los pueblos y las ciudades a nuestro alrededor puedan arrepentir de sus pecados y confiar en Cristo Jesús y ser convertidos en adoradores de Jesús. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, pedimos en su nombre.